Hola, en esta ocasión voy a hablar de mis novelas de ciencia ficción preferidas. Voy a hacer un recorrido por las novelas que más me han gustado de ciencia ficción, por supuesto a título personal, todo esto es bastante subjetivo. Igual que hice en su momento un vídeo sobre las series de fantasía que más me gustaron. El motivo por el que hablo aquí de novelas y en el caso de la fantasía de series es porque quizás es más frecuente que las fantasías se traten, los libros no vayan sueltos, se trate de series conjuntas. En cambio la ciencia ficción, aunque más de una vez ya estamos viendo en los últimos tiempos que también todo tiende a encuadrarse en series, pero tradicionalmente ha sido un género más propio para las novelas sueltas. Entonces son novelas que en muchos casos ya serán conocidas prácticamente por todo el mundo y en otros casos serán otras a lo mejor un poco más desconocidas que pienso que a lo mejor puedan dar ideas a alguien que pueda estar interesado en buscar autores nuevos, novelas nuevos que no conociera. Las limitaciones que me pongo son, como siempre, evitar dar spoilers todo lo posible, aunque bueno, hay casos de novelas que son súper conocidas y simplemente hablaré de ellas, en todos los casos a título general, intentaré no dar ningún detalle del argumento. Tampoco, evidentemente, voy a poder hablar mucho de cada una de ellas, simplemente dar una idea general de qué tratan, especialmente de las que a lo mejor son un poco más desconocidas. Y bueno, en general limitarme a las que son claramente de género de ciencia ficción, de los que se han encuadrado tradicionalmente en un género de ciencia ficción, aunque hay muchas novelas convencionales que se podrían considerar que también tienen elementos de ciencia ficción, como es el caso por ejemplo, de las partículas elementales de Michel Houellebecq, que es también de mis novelas preferidas. Habría muchas novelas que a lo mejor tendrían detalles que se podrían considerar de ciencia ficción y que también me han gustado mucho, pero voy a hablar de novelas que están encuadradas claramente dentro del género de la ciencia ficción. Y por supuesto, como digo, voy a hablar de novelas. Si yo lo que quisiera es hacer una lista de libros de ciencia ficción en general que más me han gustado, también posiblemente incluiría libros como La historia de tu vida, de Ted Chiang. Lo nombro aquí a título de mención especial, porque es uno de los libros de ciencia ficción que más me han gustado, pero no es una novela, es un conjunto de relatos, igual que pasa con otras colecciones de relatos de Greg Egan que también me han gustado muchísimo, irían posiblemente entre los libros que más me han gustado. Pero mi intención aquí es limitarme a novelas, y otra limitación que voy a hacer es limitarme a un solo autor dentro de esta lista. Es decir, no voy a incluir varias novelas del mismo autor. Esto es para dar un poco más de variedad, porque también pasaría lo mismo si intentara hacer una lista estrictamente de los libros, de los 10 libros, por ejemplo, que más me han gustado de ciencia ficción, pues posiblemente irían varios del mismo autor y pretendo dar un poco más de variedad. Entonces, lo que voy a tratar de hacer es eso, hablar de novelas que estén encuadradas claramente dentro de la ciencia ficción y limitarme a un solo autor dentro de esta lista, no existan más de varios libros del mismo autor. Sin más, pues voy a hacer dos menciones especiales que por los motivos que voy a dar no me han cabido dentro de las 10 novelas preferidas mías de la ciencia ficción. La primera sería Dune, Dune, o como se quiera pronunciar, de Frank Herbert, que es una novela de ciencia ficción que bajo mi punto de vista es más bien como una ciencia ficción blanda, una ciencia ficción quizá más orientada a lo ecológico, que bueno, que no tiene por qué ser que eso no sea ciencia ficción. Pero yo cuando la leí, francamente, me dio la impresión de estar leyendo una novela prácticamente de fantasía, aunque se intentaban explicar de forma tecnológica algunas de las cosas que ocurrían, pero la ambientación a mí me pareció más más de fantasía que de ciencia ficción. Y bueno, aunque la considerara una novela de ciencia ficción pura, tampoco entraría dentro de las 10 primeras, pero es una novela que francamente me gustó mucho y creo que tengo que mencionarla. La otra novela que voy a mencionar es una quizá menos conocida, que se llama El Imperio del Miedo, de Brian Stableford, que es una novela en teoría sobre vampiros, pero tiene un tratamiento un poco especial, es como una historia alternativa. También tiene componentes de fantasía y sobre todo componentes de ciencia ficción. Está un poco fuera de género puro de ciencia ficción, pero tiene los suficientes componentes de ciencia ficción como para que, la verdad, yo siempre la he visto como una novela de ciencia ficción con historia alternativa, etcétera. No sería una novela de terror al uso sobre vampiros. Es una novela también que es una de las que más me han gustado, quizás no de un género estricto de la ciencia ficción,
pero digamos que no me ha cabido entre estas 10 que he seleccionado, pero la recomiendo encarecidamente y bueno, es una de las novelas que más recuerdo dentro de un tema tan trillado como el tema de los vampiros, pero se trata de una forma diferente a la habitual. En fin, esto digamos es la introducción y paso a comentar desde la número 10 a la número 1 mis novelas de ciencia ficción preferidas. La número 10 es una novela que tiene ya unos 150 años, que se llama Erewhon, de Samuel Butler. Es una novela que bueno, es conocida como una especie de clásico, pero quizá más dentro del ámbito de lo que son las utopías, distopías, o podríamos llamarlo como ciencia ficción sociológica. No es tampoco una ciencia ficción tecnológica, no es una ciencia ficción espacial. Una de las cuestiones de las que habla es de la inteligencia artificial dicho con terminología actual, porque evidentemente eso en una novela hace 150 años no se llamaba así, pero habla de la mecanización y de la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué me gusta tanto esta novela? Bueno, en primer lugar, porque es una... en general esta novela es como una especie de sátira de la sociedad victoriana. Es una novela muy interesante incluso en esos términos. Habla de cosas que, bueno, son críticas a la sociedad que quizá también incluso se podrían aplicar a nuestra sociedad actual, en cierto modo. Habla de ciertas contradicciones, de cómo vemos ciertas cosas muy críticamente y como otras las pasamos de largo. Pero el punto esencial, ya digo, que a mí me llamó la atención, es cómo habla de las máquinas, de la mecanización y digamos, de lo que hoy se llamaría inteligencia artificial. Es una novela que hace 150 años ya estaba adelantada a su tiempo y me da la impresión que hoy día mucha gente todavía no ha llegado a las mismas conclusiones a las que llegó Samuel Butler. Bueno, de hecho, el apellido Butler, dicho sea de paso, ya que hemos hablado de Dune, cuando en Dune se habla de la yihad butleriana o yihad butleriana, se está refiriendo al autor de esta novela, al autor de Erewhon, que por cierto, Erewhon es nowhere, nowhere, como significaría como en ningún sitio o algo así en inglés, y simplemente intercambiando dos letras. El nombre es Nowhere, escrito al revés. Ya digo, es como una especie de novela utópica, distópica, que trata de una sociedad inventada con una serie de normas, de leyes que nos resultarían un poco chocantes hoy día, pero que no intenta ser realista, sino que intenta hacer una crítica de su sociedad y hacer que se reflexione sobre ciertos aspectos de la sociedad que incluso en ciertos casos serían aplicables a la sociedad actual. Y ya digo, se adelanta muchísimo a su tiempo en el aspecto de lo que supone la mecanización y el futuro de la inteligencia artificial, del desarrollo en general de las máquinas para nuestro futuro. Muchas personas hoy día todavía no se han dado cuenta de las consecuencias que esto tiene para nosotros a largo plazo, y Samuel Butler sí que se dio cuenta. La número 9 sería Valis, de Philip K. Dick, que es una novela que, como muchas de las novelas de este autor americano, estadounidense, en cierto modo, él habla de ciertas paranoias que él tenía, que incluso bajo su punto de vista, porque él tenía una enfermedad mental y buena parte tuvo problemas con el uso de psicodélicos y demás. Digamos que Philip K. Dick tenía una visión un poco de la realidad un poco peculiar. Se notaba que había ciertos momentos donde no distinguía entre la realidad y las ilusiones que venían dadas, ya digo, por esa enfermedad mental o por esas paranoias que él padecía. Entonces, esta novela tiene una parte que se podría considerar que sí, por supuesto, tiene una parte ficticia, una parte de ciencia ficción, pero hay otras partes de esta novela que, curiosamente, Philip K. Dick se las creía literalmente. Él había escrito una serie de diarios sobre una serie de ideas que él tenía, que él consideraba que la realidad la realidad evidente, obvia, que se presentaba ante los ojos de la mayor parte de la gente, era una realidad falsa, que en realidad había una realidad verdadera que se ocultaba detrás de esto. Esto nos puede recordar a Matrix y otra serie de cosas. Esto en realidad es mucho más antiguo, viene
de ideas filosóficas muy antiguas, como el gnosticismo y demás. Y este autor pues se las tomó al pie de la letra. Él consideraba que muchas de las cosas que contaba en esta novela eran ciertas, y quizá por eso y por la imaginación que demuestra, y claro, el hecho de que él considerara esto como real, pues le da un realismo bastante impresionante y por supuesto, es una reflexión sobre la naturaleza de la realidad que es muy interesante. Este autor también tiene tiene otra novela que en realidad sea una especie de segunda parte de esta, que sería La invasión divina, que la doy como mención especial porque también sería una de las novelas que más me gustaron de este autor, y que podría estar prácticamente al nivel de esta. Bueno, esta novela también se llamó Sivaimbi en una traducción un poco más antigua. Depende, porque estos son tanto Valis como Sivaimbi son siglas. La primera es sin traducir y la segunda traducida. Por eso el libro se ha titulado de diferentes maneras en diferentes ediciones en español. Pero el título original es Valis. Pasando al número 8, sería Los propios dioses de Isaac Asimov. Yo reconozco que Isaac Asimov no ha sido un autor del cual yo nunca haya sido fan. Ha habido novelas suyas que me han gustado mucho, pero nunca me llegó a enganchar lo suficiente como autor de ciencia ficción. No ha sido nunca uno de mis autores preferidos, pero tiene un par de novelas. Una de ellas es esta, Los propios dioses, y otra, El fin de la eternidad. Y bueno, también me gustaron mucho una recopilación que leí sobre historias suyas de robots. Y bueno, esas novelas sí las podría considerar como entre las que más me han gustado de todo lo que he leído de ciencia ficción. Pero en general, la obra de Isaac Asimov como autor de ciencia ficción tampoco es una de mis preferidas. Y, bueno, concretamente esta novela, Los propios dioses, que sí ha sido una de las novelas que más me han gustado de ciencia ficción, parece curioso porque, por lo que he oído, viene de un comentario. No sé si esta historia será cierta, pero es algo que comentaba el propio Asimov. No sé si lo decía en serio, ¿no? Que decía que le habían dicho que en sus novelas él nunca metía extraterrestres y nunca metía sexo. Entonces, dice que, para llevar la contraria, pues en esta novela intentó meter sexo y extraterrestres. Y bueno, la mezcla que aquí hizo, la verdad es que es un poco curiosa. Es una novela que se divide en tres partes, con ambientaciones totalmente diferentes, pero que están muy, muy bien entrelazadas entre sí. No es que sean tres relatos sueltos que él, digamos, metió con un calzador a la fuerza en la misma novela, sino que son tres historias muy relacionadas entre sí, que se relacionan, formando un todo en esta novela. Bueno, no voy a dar más detalles. Ya con lo que he dicho, se trata de un descubrimiento científico que hace ver ciertos peligros para el universo, y que lleva una investigación, y esa investigación lleva un contacto con otro universo y con seres que no son seres humanos. En fin, la leí hace tiempo y lo mismo, algunas de las cosas que acabo de decir no son exactas, pero era más o menos algo así. Y es una novela que, desde un punto de vista de ciencia ficción y desde un punto de vista de entretenimiento, en los dos aspectos está bastante bien. Esta es posiblemente la novela que más me ha gustado de Isaac Asimov, Los propios dioses. La siguiente novela, que sería el número 7. Por cierto, esto tampoco hay que tomárselo estrictamente. Donde digo 7 podría decir 8 o viceversa. Más o menos en el orden de menos a más. Dentro de las 10 que más me gustan, de la que menos me gusta a la que más me gusta. Pero bueno, es una cosa aproximada. La número 7 es La amenaza de Andrómeda, que la verdad es que es una novela que estaría un poco viene bastante a cuento de la situación actual que estamos viviendo con la pandemia. Es una novela sobre una epidemia. Por cierto, la película es también muy buena, tiene una ambientación increíble, la película antigua. Luego hubo una serie posterior que no me gustó nada. Y esta novela de Michael Crichton es
bueno, en general las novelas de Michael Crichton son en su mayoría novelas de ciencia ficción, pero es curioso porque Michael Crichton o bien debía ser un gran experto en marketing o bien tenía managers que eran bastante buenos, porque lo que hizo es, digamos, hacer un poco de trampa. Estas novelas, que son claramente de ciencia ficción, por lo menos esta y otras muchas que escribió, él las denominó, las encuadró dentro de un género que se llamó thriller tecnológico. Y con esto parece que lo que consiguió es muchos lectores que no se acercarían a un libro de ciencia ficción vamos, no tocarían la ciencia ficción ni con un palo. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchos géneros, como son la ciencia ficción, parece que estaban vistos, por lo menos hace unos años, yo creo que ya cada vez menos, como una cosa para frikis, como una cosa demasiado fantasiosa, que no son novelas serias y demás. Yo creo que eso ya ha pasado un poco. Yo creo que la generación que a lo mejor estaba más acostumbrada a la fantasía, a la ciencia ficción, es la que ahora domina el mundo cultural y ya eso ha pasado un poco a la historia. Pero en la época en la que escribía Michael Crichton, sobre todo bueno, su primera época, yo creo que intentó hacer pasar como que sus libros no eran de ciencia ficción, sino que eran como thriller, pero claro, metían tecnología y todo eso. En fin, el resultado es que estos son libros de ciencia ficción. Este libro concretamente, ya digo, trata sobre una epidemia, sobre el comienzo de una epidemia. Una epidemia, además, que se debe a, supuestamente, de origen desconocido. No es una cosa que al parecer haya surgido en la Tierra, sino que puede ser que venga del espacio. Entonces se empieza a investigar. Y realmente los detalles que da Michael Crichton son muy interesantes. Es de estos autores de ciencia ficción que da la impresión que conocen o que se han estudiado una serie de temas. Pues en este caso, imagino que el tema de la epidemiología, la virología, etcétera. Y es como, en algunos momentos el libro es bastante técnico, pero siempre es muy entretenido, muy trepidante. Las novelas de Michael Crichton siempre lo son, en fin, el Parque Jurásico, etcétera, que voy a contar. Y un aspecto que hace también muy bien, en fin, yo no soy demasiado fan de Michael Crichton, pero esta novela es claramente una de mis preferidas de ficción. Considero que consigue a fondo lo que pretende. Es el hecho de que él mete esquemas, mete reportes, informes. En fin, esto es como, en cierto momento sería como ojear los papeles de uno, o los archivos de una organización que estuviera investigando este tema. Y bueno, aparte de lo que es la propia narración, diálogo muy, muy rápido, muy directo, en fin, se nota que Michael Crichton sabía lo que estaba haciendo. Es un poco su estilo, hablar de estos temas, no un estilo de narración tradicional. Supongo que si hoy día siguiera escribiendo, este autor ya falleció, pues metería, supongo que WhatsApp y SMS y blogs, en fin, introduce cosas que se alejan un poco de la narrativa convencional, pero que ya hoy día serían totalmente normales bajo nuestro punto de vista. Pero este libro tiene ya unos años. Yo creo que esto fue escrito en los años 70 posiblemente, o años 80. Sí, el copyright es del 69, por lo que aquí dice. Entonces esto tiene ya unos años, pero se nota que en este aspecto pues Michael Crichton estaba adelantado a su tiempo. La número 6 es una novela que no creo que conozca mucha gente. Es Neverness, de David Sindel, que el autor tampoco es muy conocido, aunque tenía buena fama dentro de los círculos literarios de la ciencia ficción y demás. Este libro quizás de los que voy a hablar, y de los que ya he hablado, quizás uno de los de ciencia ficción más blanda, digamos, de los menos científicamente duros de los que estoy comentando. Quizá un poco del estilo como de Dune, y entonces, de hecho se ha comparado con Dune en algunos aspectos. Una ciencia ficción muy épica, muy de personaje, no en plan, digamos, el elegido como a lo mejor es en Dune, pero un personaje sabio, que de hecho es un matemático. Es una de esas cosas curiosas de este libro, que bueno, es una aventura trepidante que abarca desde
el hombre primitivo o una especie de vuelta al hombre primitivo por parte de una serie de seres humanos que se transforman alteran su ADN para parecerse a neandertales. Y por otra parte, por el otro extremo, pues llega a una especie de seres casi divino que se llama la entidad de estado sólido, que es una especie de superordenador con tamaño de un planeta, si mal no recuerdo. En fin, trata cosas que son muy, muy impresionantes desde el punto de vista de lo que abarca como novela de ciencia ficción. Es una novela que me sorprendió mucho porque es una novela que me encontré por pura casualidad. Bueno, posteriormente a esta el autor escribió una trilogía, pero no la leí en su momento porque leí unas críticas que decían que bueno, que no era, tampoco aportaba mucho más sobre lo que era esta novela. Pero la verdad es que me arrepiento un poco porque pienso que me hubiera gustado mucho, porque aunque sea simplemente una continuación de esta novela ya me gustó lo suficiente como para que una continuación para mí fuera lo bastante interesante. De hecho, es posible que la busque y la retome. En fin, en general es un libro muy, muy poético y de una envergadura en el aspecto temático también tremendo. El siguiente es más conocido, 1984, de George Orwell. Orwell es un escritor que la verdad admiro bastante. Esta novela ha tenido una tremenda influencia, como es bastante conocido, una influencia tremenda sobre nuestra visión de la sociedad. Ya, aparte de que sea una novela entretenida, que bajo mi punto de vista lo es una novela cuya influencia, influencia incluso sobre expresiones, sobre cosas que han pasado a nuestro lenguaje, a nuestra cultura, como es el hecho de hablar del gran hermano, de hecho la sociedad que permanentemente nos observa, hablar de la neolengua. Hay una serie de cosas que aparecen en esta novela que ya quedaron en nuestra cultura y no son ni una ni dos. La verdad es que es increíble. Digamos, la previsión que tuvo este periodista, este escritor, de ver en qué sentido iban evolucionando ciertos aspectos de nuestra sociedad. Bueno, y de este libro también, quizá, igual que me pasa con otros autores, quizá, ya digo, no sea la narrativa lo que más me llama la atención, sino el hecho de que las reflexiones que aquí se incluyen son interesantísimas. Son esto que en algunos momentos se puede leer casi como un ensayo. Y bueno, de hecho hay cosas bastante sorprendentes. Hay cosas como, por ejemplo, los lemas del partido, de la guerra es paz, la libertad es esclavitud, la ignorancia es fuerza. Entonces son cosas que, por lo menos a mí, después de leerlas, se me quedaron grabadas. Y luego hay veces que aparecen noticias, aparecen historias que uno oye y a uno le recuerdan estas frases, estos eslóganes del partido. Esto, por supuesto, esta novela es por supuesto, una visión una crítica al totalitarismo. Y ha habido veces bueno, concretamente en guerras y cuando muchas veces cuando se justifican guerras bajo ciertos pretextos, que me vienen a la mente estos eslóganes del partido, esto de la guerra es paz, esto de que muchas veces se oye, no, es que esta guerra era necesaria para restablecer la paz porque nos teníamos que adelantar a estas acciones o estas actitudes que tiene el enemigo, y antes de que el enemigo haga esto, pues nosotros venimos a traer la paz. O sea, nosotros venimos a traer la paz con estos tanques y con estos misiles y demás. Esto es, la guerra es paz, ¿no? Es y bueno, y lo de la ignorancia es fuerza también sería algo bastante para meditar. Hay mucha gente, incluso muchas ideologías que parece que se basan en que la ignorancia es fuerza. Es algo bastante curioso. Incluso otros detalles como el hecho de que cuando se habla de revoluciones, recuerdo una reflexión concreta de este libro que se decía que las revoluciones nunca ganan los de abajo. Siempre se usa la excusa de los de abajo para que los de en medio sustituyan a los de arriba. Es algo también para meditar. Ya se ve la profundidad de esta novela. La número 4 sería La voz de su amo, de Stanislaw Lem, que es un autor polaco que posiblemente era el autor polaco más famoso antes de el ascenso de Sapkowski, con Geralt de Rivia de Witcher.
Era un autor de ciencia ficción. Bueno, él realmente había veces que renegaba de la ciencia ficción, pero bueno, su obra, la mayoría de sus obras se pueden encuadrar claramente en ciencia ficción. Es un autor también muy filosófico, un autor que trata temas de una gran profundidad, y que tiene también una gran variedad. También tiene libros humorísticos, también tiene libros que son como una especie de, podríamos llamar, ensayos de ficción. O sea, son cosas parecidas a las que hace Borges, que es de, por ejemplo, escribir un comentario de texto sobre un libro que no existe, cosas de ese tipo. En el caso de Lem, pues tiene incluso ensayos sobre tecnologías que no existen, escritas bajo el punto de vista como si fuera un científico del futuro que está escribiendo sobre esas tecnologías. Es algo realmente, es un autor bastante impresionante, que quizá el defecto que yo le vea es que a veces da la impresión como que algunos de sus libros están escritos como un poco rápido, o quizás sean malas traducciones. La verdad es que ha habido veces que muchos de sus libros han llegado al español a través de retraducciones desde el inglés y el francés y todo eso, porque no había traducción directa del polaco. Hoy día yo creo que ya se está traduciendo, o se ha traducido gran parte de su obra al castellano. Y esta novela que menciono, que es la que he puesto en el número 4, La voz de su amo, también se ha traducido como La voz del amo, trata uno de los temas que más interesan a Stanislav Lem, que es el hecho de la imposibilidad o la dificultad de comprender a otras inteligencias diferentes de nosotros. Es un libro sobre el tema clásico de la ciencia ficción del contacto con extraterrestres, pero se trata de una forma muy poco clásica, de una forma muy pesimista, de una forma que nos lleva a muchas reflexiones sobre lo que es la inteligencia humana y la comparación de la inteligencia humana con la inteligencia de otras posibles especies que nos pudiéramos encontrar en el universo. Es un autor que es uno de mis preferidos, que en algún momento tendré que hacer un vídeo en exclusiva sobre él. Lo que pasa es que para eso me tendría que releer muchas de sus novelas, bueno, me la leí hace ya muchísimos años y que en parte tengo olvidadas. Otra novela parecida de Stanislav Lem sobre este tema sería Fiasco, sería otro de las menciones especiales que puedo hacer. Trata también sobre el contacto con extraterrestres. Y lo que pasa es que La voz de su amo quizás es una novela más concentrada en ese tema y que lo lleva a su extremo. Y Fiasco, pues, una novela que tiene como más vueltas y más enredos, y bajo mi punto de vista también está un poco escrita de una forma quizá un poco más descuidada. Así, ya digo, si no es un problema de la traducción. Bueno, y pasando ya a la tercera novela de ficción que más me ha gustado, y que, bueno, en realidad también podría ser la segunda, o segundo tercera. Esto entre el segundo puesto y el tercer puesto, la verdad que he tenido dudas, pero bueno, voy a ponerlo a la tercera. Sería 2001, Una odisea espacial, de Arthur C. Clarke. Este libro, como se puede ver, es bastante antiguo. Tengo una edición bastante antigua, ya he perdido de hecho la solapa, la cubierta. Y este libro es tan antiguo porque de hecho es el primer libro para adultos que yo me leí. Entonces, quizá en este sentido pueda ser quizá no demasiado objetivo, pero yo creo que incluso si este libro me lo hubiera leído bastante después, el efecto que hubiera tenido sobre mí hubiera sido bastante parecido. Y bueno, simplemente el comienzo yo creo que ya lo dice todo. Dice, esto sería el prólogo o el prefacio. Dice, tras cada hombre viviente se encuentran 30 fantasmas, pues tal es la proporción numérica con que los muertos superan a los vivos. Desde el alba de los tiempos, aproximadamente 100.000 millones de seres humanos han transitado por el planeta Tierra. Y en verdad, un número interesante, pues por curiosa coincidencia hay aproximadamente 100.000 millones de estrellas en nuestro universo local, la Vía Láctea. Así, por cada hombre que jamás ha vivido, luce una estrella en ese universo. El comienzo, a mi punto de vista, es impresionante. Esta novela quizás es también más conocida, y quizá incluso se considera más importante a la película. Y hay también bastante, la historia de cómo se hizo la película y cómo se escribió este libro es muy interesante. Este libro, 2001, del que yo pienso que de Arthur C. Clarke también en otro momento tendré que hablar en un vídeo aparte, porque también ha sido siempre uno de mis autores preferidos de ciencia ficción, aunque ya quizá está siendo sustituido por otros en mi gusto. Y quizá también porque se está viendo que el futuro de la humanidad quizá va menos por el espacio de lo que parecía. O sea, que digamos que está perdiendo un poco de actualidad. Pero digamos que concretamente este libro,
2001, una odisea espacial, tiene una historia muy interesante desde el punto de vista de su relación con la película, porque este es un libro que se escribió a la vez que la película. O sea, no fue una novelización de una película, ni la película es una versión de este libro, sino que las dos cosas se hicieron a la vez y el resultado es que, curiosamente, que hay diferencias, a pesar de todo, hay diferencias notables entre la película y el libro. Eh, la película de Stanley Kubrick está considerada como una de las obras maestras del cine. Hay quien la considera aburrida, hay quien la considera rara, etcétera, etcétera. Yo pienso que, bueno, a mí realmente ha sido una película que quizás he aprendido a apreciar más con los años, porque al haberla visto después de leer el libro, pues me dio la impresión, bueno, de lo típico, de que en el libro está todo mucho mejor explicado, está mucho más claro, en la película ocurren cosas muy enigmáticas, los cambios que se hacen pues tampoco parece que son como simplemente como arbitrarios en algunas ocasiones y parece como que lo hacen todo un poco más misterioso, mientras que en el libro las cosas están mucho mejor explicadas bajo mi punto de vista. Bueno, pues habiéndola visto posteriormente, pienso que la película es, vamos, desde el principio ya me gustó, pero al haberla visto posteriormente considero que efectivamente que quien diga que esto es una obra maestra del cine estoy totalmente de acuerdo con ello. Y bueno, quien opine que es aburrida y demás, que pase a la escena esta en la que este hombre primitivo, este hombre mono, acaba de descubrir, por influencia del monolito, acaba de descubrir lo que es un arma, cómo puede usar un arma, lo que es una herramienta, y tira esa herramienta hacia arriba en un gesto como de júbilo, de alegría, y la escena cambia y inmediatamente estamos viendo una nave espacial en lugar de ese hueso, en lugar de esa herramienta, de ese hueso que ese hombre mono había usado como herramienta, ese antepasado del ser humano. Entonces, quien a esto no le ponga el vello de punta, posiblemente no le guste mucho la ciencia ficción, por lo menos en mi humilde opinión. Y bueno, quitando eso, digamos, los aspectos en los que la película está tan bien hecha, tan bien realizada, que incluso hoy día hay películas de ciencia ficción que parece que uno las pone al lado, las compara con una película del año 1969 y da la impresión que hay muchas cosas que son más actuales en esa película de 1969 que en muchas películas de ciencia ficción actual. Porque quitando eso, quitando ese aspecto de película de alta calidad de ciencia ficción, el director Kubrick como visionario y todo esto, a mí realmente me sigue gustando proporcionalmente, yo creo, más la novela, porque la novela quizás se mete en unas profundidades en las que la película solo se intuyen, aunque quizá la fuerza que tiene en la película también esa fuerza mítica del hecho de que hay muchas cosas que como no se entienden, pues a lo mejor quizá te afectan más subconscientemente, en fin. Es un tema del que se podría hablar mucho. Pero centrándonos en lo que es esta novela, en 2001, bueno, el argumento es eso, es bastante conocido porque es el de la película y la película en sí también es bastante conocida. Y es un libro que su origen estuvo en un relato de Arthur C. Clarke que se llamaba El Centinela, que sería como de las 4 partes más o menos en las que se puede dividir el argumento de esta novela, sería como la segunda. Luego la primera sería la parte del hombre primitivo, de cómo es el hombre primitivo hace un hallazgo inesperado y la influencia de ese hallazgo sobre el futuro de lo que luego sería la humanidad. La segunda parte, ya digo, es como está sacada de un relato suelto de Arthur C. Clarke, el Centinela, que trata sobre también el tropo típico en ciencia ficción de el encuentro de la localización de un artefacto extraterrestre. Y bueno, y luego en la tercera parte, o lo que podríamos considerar una tercera parte, tenemos algo que bueno, realmente hay gente que le está buscando como los 3 pies al gato y intenta buscar como una relación muy estrecha, que en fin, que puede tenerla porque está tratando temas muy profundos y demás, y siempre se le puede encontrar la relación, pero yo creo que el propio Arthur C. Clarke dijo que la tercera parte en la que se puede dividir esta novela, que es más o menos el tema de HAL 9000, la inteligencia artificial, el ordenador que, digamos, se vuelve loco, pues esto es un tema que
según el propio Clarke, tampoco es que tuviera mucha relación con el resto de la novela, aunque ya digo, como son temas muy trascendentales sobre la inteligencia y todo demás, siempre se le puede buscar la relación. Pero es como otro tema que Clarke metió en la novela para completarlo y que se introdujo también en la película. Y digamos para alargar ese relato que crea en su origen del Centinela. Y finalmente, pues sí, tiene una parte más enigmática que ya que es la que quizá se representa también en la película de una forma más misteriosa y que incluso en la novela al final también es un poco misterioso. Esto en resumen sería un poco la idea de esta novela. Vamos, aquí la verdad es que he contado bastantes cosas, pero la verdad es que la película también es bastante conocida y es muy difícil que un aficionado a la ciencia ficción no la haya visto. Aunque es verdad que hay muchos que la han visto y se han aburrido y la han dejado. Pero el libro en sí no es... Incluso si a uno le ha parecido aburrida la película, el libro es un libro bastante más convencional en el sentido de que se explican muchas más cosas y que hay menos mística de la que hay en la película. Ya digo, un libro que en su momento yo creo que fue lo que me enganchó a la ciencia ficción. Y otros dos libros que también hubieran estado posiblemente hubieran cabido en mi lista de novelas de ciencia ficción preferidas, es Cánticos de la lejana tierra, que es una de las novelas de ciencia ficción espacial, digamos, de naves más dura que he visto, en el sentido de que Arthur C. Clarke intentó escribir una novela en la cual no metiera demasiada fantasía, como suele haber muchas veces en tipo Star Wars y etcétera, etcétera, pues intentar escribir una novela seria sobre lo que sería una nave espacial de estas generacionales, otro tropo típico de la ciencia ficción. Y bueno, que de un punto de vista técnico, digamos que es bastante realista dentro de lo que cabe. Y bueno, y la otra novela que sería también como mención especial sería Cita con Rama, que es una novela que también forma parte, sería como de otro de los clásicos historias de ciencia ficción, que sería la exploración de naves extraterrestres. Ambas novelas están entre mis novelas preferidas de ciencia ficción, pero quizás no a lo mejor entre las 10 primeras, pero sí a lo mejor entre las 15 o una cosa así. Y bueno, en todo caso no quería meter 7 libros de Arthur C. Clarke en este listado. Pasamos al número 2, que podría ser el 3, ya digo, en 2001 a lo mejor no la podía haber pasado al 2 y hasta el 3. Es Ciudad Permutación de Greg Egan. Bueno, sobre esto a lo mejor tampoco me voy a enrollar demasiado porque ya hice un par de vídeos sobre Greg Egan, concretamente hice uno sobre las novelas de Greg Egan, en el cual hablo de Ciudad Permutación. Bueno, aquí simplemente repetir que Greg Egan es uno de mis autores actuales preferidos de ciencia ficción. Quizás sustituyó a Arthur C. Clarke, posiblemente, o incluso puede ser que a Stanisław Lem en su momento. Y es un autor también muy filosófico que en esta novela, Ciudad Permutación, habla sobre lo que sería el punto de vista, digamos, cibernético de la inteligencia humana. Es decir, si la inteligencia humana se puede simular en un ordenador o en una máquina, y aunque no sea un ordenador estrictamente como conocemos hoy día, pero si la inteligencia, la conciencia humana se podría transferir a un ordenador, así resumiendo. Y las consecuencias filosóficas que eso tiene. Y aparte de eso, bueno, evidentemente esta novela no es solo filosofía, sino que en sí una novela muy interesante que también trata otros temas como la vida artificial. Y en general, Egan es un matemático, trabaja también como informático, etcétera. Es una persona que conoce a fondo los temas de los que habla y de hecho tiene alguna cosa por ahí también publicada, en algún paper de esto sobre matemáticas o física publicado. Se podría considerar que es un autor de élite en el sentido de que es un verdadero científico, un verdadero matemático, no es simplemente una persona que se dedica a la ciencia ficción porque simplemente puede escribir historias así un poco fantásticas, sino que este autor sabe de lo que está hablando. Y otra de sus novelas, que sería como, casi, en cierto modo se podría considerar como una continuación lejana, una secuela lejana de Ciudad Permutación, que doy como mención especial, es Diáspora, que yo creo que incluso la lectura de incluso disfruté un poco más que con la de Ciudad Permutación. Pero Ciudad Permutación, la verdad es que para quien se acerque a estos temas, pues sería la novela
digamos, de cabecera por la que empezar. Porque lo otro ya quizás me gustó más, pero quizás es menos original. Los temas que se tratan en Ciudad Permutación son los que, en el fondo, también los que se tratan en Diáspora. Lo que pasa en Diáspora pues, se le mete un poco más de fantasía, de viajes por el espacio, etcétera, etcétera. Y por eso quizás pudiera ser incluso a lo mejor un poco más entretenida. Y bueno, también tiene plantea unos escenarios que realmente son fascinantes. Pero en general, si tengo que quedarme con una de estas dos, me quedaría con Ciudad Permutación y por eso es por la que la he puesto en el número 2 de mis novelas preferidas de ciencia ficción. Bueno, y por último, mi novela preferida de ciencia ficción de todos los tiempos es esta, Contacto, de Carl Sagan, que bueno, esto además en la época en la que yo la leí, también es uno de los primeros libros que me leí en inglés. De hecho, me lo leí en inglés después de habérmelo leído en español y con eso también cogí un poco de práctica de inglés. Concretamente, el primer libro que me leí en inglés, curiosamente, fue Fundación, de Isaac Asimov, que fue cuando lo leí en inglés. La verdad es que mi conocimiento de inglés eran relativamente básicos y hubo muchas cosas que me enteré bastante por encima, quiero decir, no me enteré del todo de algunos detalles. Pero cuando me leí esta novela en inglés ya me la había leído en español y fue también una de las primeras novelas que me leí en inglés. Y bueno, esta novela me alucinó por completo. Bueno, es también muy conocida por la película y demás. Evidentemente la película es una versión simplificada, también se podría hablar largo y tendido de esto. Como en casi todos los casos, las películas son versiones simplificadas, pero hay, aparte de que sean versiones más o menos simplificadas, hay veces que parece como que la película traiciona un poco el espíritu del libro y yo creo que este es uno de los casos. Yo creo que al final, por lo menos en la parte final, aparte de que, bueno, por supuesto, una película no cabe todo lo que cabe en un libro de esta longitud, al final la película traiciona un poco lo que es el espíritu de este libro. En la película parece como que la conclusión a la que se nos intenta hacer llegar o como la moraleja es como que no solo tenemos que creer en la lógica y en la razón, sino que la fe también es importante, por lo menos es la impresión que a mí me dio. Pero es que me da la impresión que el mensaje del libro es todo lo contrario, que bueno, sí que no todo es abarcable por la razón, etcétera, etcétera, pero que la razón es una herramienta muy poderosa y que nos permite llegar a alturas increíbles. Y de hecho el final de este libro yo creo que es uno de los mejores finales de ciencia ficción que he leído y es una cosa que se omite totalmente en la película. La película se ignora totalmente porque se considera que a lo mejor que es algo demasiado intelectual o demasiado, no sé. Pero el final de este libro es una de estas veces que tú dices, no, hay muchos libros que tienen muy buen planteamiento, que buenos personajes, y luego se nota que el autor, en fin, a lo mejor no tenía una idea demasiado genial para el final y simplemente terminó como pudo. Bueno, pues no, el final de este libro es una idea genial realmente, y el resto del libro, bajo mi punto de vista, también es genial. Curiosamente, es el mismo tema del cual trata la novela de Stanislas Lem que puse en unos escalones por debajo. La voz del amo, la voz de su amo, es la novela de Stanislas Lem y esta novela, Contacto, de Carl Sagan, serían como si les dijéramos, si cogiéramos un tema, digamos, clásico de la ciencia ficción, como es el contacto con inteligencia extraterrestre, con seres extraterrestres y más avanzados que nosotros, y le planteáramos a dos autores totalmente distintos, con dos enfoques totalmente distintos, uno eslavo y uno norteamericano, y ambos muy inteligentes, porque tanto Stanislas Lem se decía que tenía un IQ de 180 y Carl Sagan, Asimov, con su característica modestia, decía que él había conocido solamente a dos personas más inteligentes que él, y una de ellas era Carl Sagan. Por tanto, si pusiéramos a dos personas muy muy inteligentes a escribir estos dos libros sobre el mismo tema, sobre el tema del contacto con inteligencia artificial, perdón, con inteligencia extraterrestre, yo creo que lo que hubiera salido son estos dos libros, La voz del amo y Contacto. Y bueno, por supuesto los enfoques son totalmente diferentes. El enfoque de Stanislas Lem es muy muy pesimista comparado con el enfoque de Carl Sagan. Y bueno, en general la novela de Carl Sagan le deja a uno
con bastante mejor sabor de boca, pero bueno, tampoco es que sea algo como simplemente para un final feliz, para dejarte tranquilo, sino que es una novela, bajo mi punto de vista, también bastante profundo y que la verdad que cuando lo leí trataba casi todos los temas o digamos un montón de temas que a mí me interesaban, eran tratados por esta novela de hecho yo ya era fan de Carl Sagan porque ya había visto la serie Cosmos y demás, que también tuvo bastante influencia sobre mí porque se veía que ahí se trataba no solo la ciencia en el sentido más árido y más puro, sino que también se relacionaba con muchos conceptos, digamos, humanísticos y demás. Yo creo que Carl Sagan ha sido un profesor, un maestro para muchísima gente. Y en esta novela yo creo que está concentrado muchísimas de las ideas de Carl Sagan y además llegando a un nivel unos niveles épicos increíbles en lo que es el contacto con esa inteligencia extraterrestre y lo que sería descifrar un mensaje extraterrestre, todos los detalles técnicos que eso supondría. En fin, una novela increíble bajo mi punto de vista que, bueno, que la leí hace muchos años, a lo mejor hoy día si la leyera no tendría el mismo efecto, pues ya desde entonces he estado, en fin, son temas que son clásicos, que ya uno termina viendo otras novelas, incluso viendo otras películas que tratan el mismo tema y ya a lo mejor el tema termina siendo un poco trillado, pero yo creo que el enfoque que le da Carl Sagan a esta novela tampoco es que haya sido igualado. Yo creo que es uno de los mejores tratamientos sobre este tema que hay disponible. En fin, yo digo, espero dar alguna idea de lectura con esto, es lo único que pretendo. Gracias y hasta la próxima.